porque necesitábamos ver una película gótica, tenemos Frankenstein. Es una pieza clásica, es lo que es. Personajes: Elizabeth, Victor Frankenstein, Heinrich Harlander, William Frankenstein, la creación de Victor, entre otros. Y creo que debemos de ser realistas en que conocemos la mayoría la historia de estos personajes. Solamente que aquí le van a poner un toque diferente, porque vamos a hablar de una película gótica, pero eso sí, con colores bastante llamativos que pueden dar un cierto significado a la trama en sí, además de los escenarios y los elementos que hacen referencia a ciertas épocas. Pero en sí ya sabemos de qué trata. Victor, quien es un médico, está obsesionado con crear vida mediante ciertos personajes que quizá ya no estén con vida, tomando así ciertos elementos de sus cuerpos para formar uno nuevo y tratar de que esa creación piense y actúe por sí solo. ¡Eres un monstruo! Y justo vemos esa cuestión de la avaricia en Victor. ¿Por qué? Vamos a ser realistas. En varias ocasiones, al parecer, fue rechazada su petición sobre la experimentación de generar nueva vida. Por lo que, aún a pesar de ello y de saber como médico que eso no es nada ético, decide por otro tipo de situaciones o de apoyos hacer su proyecto. Claro, en un principio todo parece a nombre de la ciencia, pero seamos realistas. Creo que más que nada era para probar a su difunto padre lo que él podría ser capaz de hacer, ya que desde muy pequeño fue tratado como si no supiera o no tuviese tanta inteligencia. No había como esa educación con empatía, por lo que Victor, digamos que trae arrastrando ese pasado y su educación precisamente reflejada en la obsesión por lograr algo grande. Y por qué no hablar un poco de Heinrich, quien también debido a cuestiones de salud patrocina ese proyecto para que después sea utilizado en él, ya que le queda poco tiempo de vida, no aceptando precisamente el ciclo de la vida o las consecuencias de sus acciones. ¡Alguien, por favor, quiere pensar en los niños! Algo que me gustó bastante fue cuando el capitán como tal tanto escucha la versión de Victor como también escucha la versión de su creación. Esto de cierta forma lo tomé muy personal, más que nada porque sí es bueno ver siempre las dos caras de la moneda y no solamente quedarte con una versión, indagar un poquito más para saber qué es lo que está ocurriendo o cómo fue que sucedió de verdad un hecho. Y no solamente hablo de cuestiones personales, inclusive hasta de nuestra propia historia. Y bueno, en este caso el capitán lo hizo porque de cierta manera la versión de Victor parecía nada creíble. No. Bueno, sí. Lo que sí nos muestran mucho es la cuestión del rechazo por las apariencias. Creo que en ese sentido, de cierta forma tiene lógica, una por la época, pero es también el hecho de por cómo te ves o por cómo luces es el cómo se te trata. Algo que, siendo honestos, creo que hoy en día se sigue aplicando en muchos aspectos y con muchas personas. A Víctor lo trataban muchísimo mejor por el simple hecho de ser un médico y tener tal cual el apellido que su padre le había dejado. Sin embargo, a su creación, que aparte la abandona, termina tratando de vivir a su suerte y aparte siendo juzgado y tratando de huir de medio mundo porque evidentemente muchas personas lo juzgan como que es malo por el simple hecho de que su apariencia no es tan encantadora como la de un ser humano cualquiera. Y claro, vamos a ser realistas, en realidad este monstruo como tal no decidió
ser de esa forma, físicamente hablando. Fue su propio creador quien lo realizó de esa forma, y para acabarla lo trataba mal y lo rechazaba desde un inicio, lo que nos da a entender que, pues bueno, con ese tipo de antecedentes educativos, obviamente el monstruo iba a actuar de una cierta forma. Afortunadamente no fue de una mala manera, pero en realidad, ¿cuántos con una mala educación sí terminan haciendo daño? ¿Solo porque alguien es diferente lo llamas extraterrestre? Una cuestión que se me quedó muy grabada fue el hecho, como esa moraleja, esa fábula entre lo que era el ser humano, el lobo y las ovejas. ¿Por qué? Porque el mismo monstruo se da cuenta de que en sí cada uno solo no es malo. Simplemente su naturaleza de lobo pues es consumir o comer o cazar ovejas. Por lo tanto, el ser humano que tiene ovejas para su beneficio, pues que de repente aparezcan los lobos y se las lleven, es algo malo, por lo que consideran a los lobos como el enemigo, y a la vez se vuelve como ese pleito natural entre estos dos por obtener precisamente el beneficio de las ovejas, ya sea como alimento o pues bueno, como alguna otra cuestión. Pero aquí lo interesante es cómo llega a esa conclusión el monstruo, y de ahí nos damos cuenta que es verdad, la naturaleza a veces de los seres vivos es de una forma y nosotros a veces a fuerza queremos que sea todo a nuestro favor, cuando no puede ser así, cuando no podemos en ocasiones cambiar la naturaleza de algunos seres vivos. Pero ojo, con eso no estoy diciendo de que ese ser vivo sea malo. Aquí te tengo tu cariñito. El monstruo como tal, siento que termina como con esa necesidad de querer pertenecer. El detalle es que, repito, como fue juzgado, como fue señalado por su apariencia, puede ser un tanto complicado el hecho de que haya gente que lo acepte. Elizabeth lo aceptaba, sin embargo deja de verla y después conoce a otra persona mayor que lo acepta como un amigo. El detalle es que ese amigo fallece gracias a los lobos, pero el punto es que él se da cuenta que por más que lo lastimen, él sigue de cierta forma viviendo y las personas no. Entonces él se va a quedar completamente solo porque no hay alguien como él, y eso de cierta manera creo que lo hace sentirse como excluido, como diferente, porque no hay alguien como él y necesita a alguien como él para sentirse como que pertenece a algo, como que en verdad vale la pena estar aquí por algo. Estoy muy sucio. Y bueno, tenemos esa cuestión del perdón, de la redención. Creo que al final de cuentas sentí un poco como el hecho de, sobre todo cuando son padres o madres, a veces no se hace de la mejor manera porque pues vienen arrastrando muchas cuestiones, muchas situaciones y pueden repetir cierto tipo de patrones que en su momento quizá no se den cuenta del daño que estén causando al repetir todas estas situaciones. Algo que también se me hizo muy curioso es como el monstruo, hablando con su amigo, llega un punto en el que se retira para prácticamente hacer venganza, pero después se da cuenta de que no es tan necesaria, porque al hablar con su creador o con su padre, en pocas palabras, pues tanto uno como otro se dan cuenta los errores que cometieron y el cómo pueden hacer las paces para continuar con su camino. Digamos que hay que sanar para continuar. ¡Mis ojos! ¡Mis ojos! Y creo justo que ese termina siendo el final, la cuestión de vivir. Pero para vivir no solamente es el hecho de respirar y ya, sino va un poquito más allá. A lo que me refiero es que una vez que se logra el perdón, que se logran hacer las paces, el monstruo se da cuenta que de una u otra manera ya está en este mundo, así que lo único que le toca hacer es continuar con su camino, quizá hacer un legado o no sé, forjar su propio camino al final de cuentas, tratar de hacer lo que es mejor para él y disfrutar de esos momentos, de esas situaciones o inclusive de sus propias emociones.
eres hermoso como eres. Creo que esta película nos deja ese aprendizaje de el no juzgar, el no excluir, el no tratar a alguien solamente por sus apariencias de buena o mala forma, al igual que indagar siempre, tratar de ver las dos caras de la moneda para darnos cuenta de la versión como tal y poder generar un juicio un tanto más certero. No juzgar, no señalar, porque al final de cuentas no sirve de nada juzgar o señalar cuando quizá nosotros también, pues nuestra vida no es, digamos, lo que la más ética o con más valores que todos los demás. Entonces ahora sí que si nuestra vida es perfecta, entonces hay que aventar la piedra a alguien y siendo realistas, de nadie lo es. También noté mucho el valor de la amistad, la cuestión de querer pertenecer e incluso tratar de cambiar, tratar de adaptarse con tal de agradar, y sin embargo a veces pues eso no es posible. Y claro que sí. Por eso para mí creo que tiene de calificación un 9. Debo admitir que sigo con lo mismo, creo que hay algo en lo cual digo, algo me faltó pero no sé qué es. O sea, me dejó como un medio sabor de boca. Pero eso no significa que la historia como tal o la película como tal sea mala. Creo que visualmente es increíble. Se nota bastante el empeño y el esfuerzo que pusieron en esta película. Sí creo que noté una similitud, pero al final de cuentas es del mismo director, en el cual te das cuenta de que la criatura es buena y el verdadero monstruo viene siendo una persona que parece buena, que se me hace muy similar a la forma del agua. Pero repito, eso no significa que en realidad haya sido una mala película. Creo que tiene un buen aprendizaje, creo que tiene un buen argumento y se ve bastante bien. Pero bueno, ¿hay alguna otra película de este tipo que me recomiendes? Me gustaría saberlo en los comentarios.